Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué rico volver a compartir con ustedes un tema más de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y tiene muchas cosas interesantes y lindas que tenemos que aprender, que tenemos que conocer, que tenemos que hacer vida en nuestro día a día. Así que bueno, agradecer también por este medio. Es rico poder estar más cerca a pesar de las distancias sociales a través de la tecnología. Así que gracias a Dios por la tecnología. Y el día de hoy vamos a estar viendo acerca de los tiempos de Dios, que no siempre son nuestros tiempos. Nosotros pensamos que somos dueños del tiempo, hemos llegado a pensar eso, que somos dueños de nuestro futuro. Hacemos planes como si tuviéramos la seguridad de que vayamos a estar en esta tierra en las próximas 2, 3, 4 semanas, años, meses, etcétera. Y la verdad es que con todo lo que estamos viviendo, con toda esta pandemia, nos hemos dado cuenta de que estamos muy lejos de ser dueños de un segundo más allá en nuestro futuro. El Señor así nos puede llevar de un momento a otro. Nuestra salud es frágil, nuestra vida es frágil. Entonces tenemos que estar conscientes de que Dios es soberano, de que todo lo que tenemos nos ha sido entregado de prestado. Nuestro futuro no depende ni de nuestro trabajo ni de nuestras habilidades. Esas son cosas que Dios usa, son medios que usa para proveernos. Pero todo nuestro futuro, nuestra esperanza está en manos de Dios. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día, de cómo Dios nos da tiempo para escucharle, para retornar a Él, para volver, para escuchar su llamado. Así que vamos a abrir en Apocalipsis 2, del verso 18 al 29. A la iglesia de Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronces de rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso le voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el Señor, el que escudriña la mente y el corazón. Y a cada uno de ustedes los trataré de acuerdo con las obras. Ahora, al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen, hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre. Y él las gobernará con puño de hierro y las hará pedazos como vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por poder encontrar en ella tesoro para nuestras vidas. Te pido que tú nos alumbres, que tú abras nuestros ojos espirituales para poder entender qué es lo que tú quieres enseñarnos. Usa mi boca para hablar tus palabras, que no sea yo, sino que seas tú. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, como ya hemos visto en la iglesia CES, Cristo el Señor, las últimas semanas hemos estado avanzando en los mensajes que Juan le hace llegar a cada una de las iglesias de Asia Menor. Y esta es la cuarta iglesia, esta es la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira está en una ciudad pequeña, es una ciudad que fue fundada el año 250 a.C. aproximadamente, y desde el 190 pertenecía ya al Imperio Romano. Era una ciudad principalmente dedicada al comercio, y la característica de este comercio era que estaban ellos organizados en sindicatos. Entonces todas las personas dedicadas al comercio pertenecían a algún sindicato, y para pertenecer debían hacerse miembros y además participar de las actividades del sindicato, que eran unas fiestas patronales, unas orgías en torno al dios Apolo, donde existían sacrificios, donde habían bailes, y era muy licencioso. Entonces tenemos una iglesia, una comunidad cristiana que está viviendo en medio
de una cultura muy pagana. Otra cosa característica de la iglesia de Tiatira era que se encontraba en la carretera que unía Pérgamo con Sardis, a 50 kilómetros aproximadamente de Pérgamo. Era una ciudad, una locación bastante estratégica, por eso era que el comercio en esta ciudad había crecido y cuando fue escrita la carta, que fue escrita aproximadamente a fines del primer siglo, estaba en su esplendor la economía de Tiatira. Estas cartas fueron enviadas, como les decía yo, a finales del primer siglo a iglesias que llevaban entre 30 y 40 años ya de vida. Seguramente estas iglesias habían sido fundadas por discípulos de Pablo y que eran iglesias hijas de Éfeso. Tanto Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Laodicea, Sardis y Filadelfia serían iglesias que venían de la comunidad de Éfeso. Eso principalmente, para que entendamos dónde nos estamos moviendo. Entonces, ¿qué es lo que dice el ángel? ¿Qué es lo que le manda a decir a Tiatira? Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Aquí Jesús se da a entender como el Hijo de Dios. Muchas veces nosotros hemos visto que Jesús se presenta a sí mismo como el Hijo de Hombre, pero en este caso, que estamos viendo a un Jesús glorificado, Él se presenta como el Hijo de Dios, porque aquí ya está hablando de Jesús reinando, de Jesús siendo quien encabeza el juicio. Y da dos características. Cuando Jesús se presenta a Juan en la isla y le empieza a dictar estas cartas, Juan lo describe como un ser que tenía ojos de llama de fuego, que tenía una espada de 2 filos en la boca, que tenía un cinturón de oro. Da una descripción bastante detallada y en cada una de las cartas se encabeza con una de estas características. Y la característica que encabeza Tiatira le dice que es el Hijo de Dios, quien tiene ojos de llama de fuego y tiene pies como de bronce, ardiendo. El bronce para los judíos tiene que ver con juicio. En toda la estructura del tabernáculo del Antiguo Testamento, aquellos elementos que eran de bronce tenían que ver con la confrontación del pecado del hombre con la santidad de Dios. Es el caso del altar, por ejemplo. El altar que se encontraba en la parte delantera del tabernáculo era de bronce. Habían algunas basas de algunos pilares que eran de bronce. Entonces tenía una relación con el juicio. Recordemos también la serpiente de bronce que Moisés levanta en el desierto cuando la gente se enferma. Y ellos miraban a la serpiente y se recuperaban. Esta era de bronce, también en relación al juicio que Dios tuvo que hacer con esas personas que le habían desobedecido. Entonces habla de los pies de bronce, de estos pies de Jesús caminando entre las iglesias, haciendo juicio, evaluando a las iglesias. De hecho, lo dice al final del capítulo 1 y a principios del capítulo 2, y que se pasea en medio de los 7 candelabros de oro que había explicado recientemente. Aquí también que los candelabros eran las iglesias. Entonces Jesús paseándose entre medio de las iglesias, viendo, evaluando y mandando estas cartas. ¿Y cómo era la evaluación que hace Cristo de la iglesia? Con ojos como llama de fuego. O sea, una mirada al corazón. No es la mirada que nosotros damos a las cosas. Nosotros miramos superficialmente, no tenemos la capacidad de ver, por ejemplo, qué está pensando una persona cuando nos está mirando. Jesús sabe exactamente cuál es la intención de nuestro corazón. Dice que incluso antes de que nosotros la sepamos. Así que con esa mirada es que Jesús se presenta a Tiatira y le dice: conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Es una carta bastante positiva para la iglesia de Tiatira. Habla de que tenía mucho amor, era una iglesia que tenía el amor del cual hablaba Pablo en 1 Corintios 13, un amor de entrega total, sin egoísmo, un amor que pone en primer lugar al otro, etcétera, un amor sincero.
Dice que su amor, ok. Que su fe, ok. Miren, es una gran característica que tenía esta iglesia, de fe, de confianza en medio de las dificultades. Esta iglesia tenía fe en el obrar de Dios. Por eso es que sale aprobada. Tu servicio dice que también está aprobado. Claro, porque una iglesia que ama, sirve con alegría. Es una característica de una persona que ama. Cuando tú amas a alguien, tú le sirves, y no de mala gana ni de mala manera. Entonces ellos se servían unos a otros, se ayudaban unos a otros como parte de una comunidad. Y lo hacían en amor, lo hacían con agrado. Así que era una comunidad bastante linda, bastante afectuosa. Y también habla de su perseverancia. Perseverancia, recordemos, en medio de una cultura pagana, que era la cultura de Tiatira. Entonces, no era algo fácil. Y esta iglesia había salido aprobada en esas 4 cosas. Así que, check. Si nosotros no hubiéramos quedado hasta aquí con la carta, hubiéramos pensado que esta iglesia no tenía ningún problema, que estábamos ok, que estábamos frente a una comunidad totalmente sana. Lo cual es verdad, era una comunidad muy sana, pero tenía algo que Jesús quería darle a conocer a esta iglesia para que ellos cambiaran, para que ellos mejoraran, para que ellos se arrepintieran y pudieran seguir caminando en torno a la verdad. Dice, sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Esta iglesia tenía este problema. Era tanto su amor, era tantas las ganas de hacer que todos se sintieran bien, que todos estuvieran bien, que no estaban poniendo freno a una persona que estaba enseñando cosas claramente reñidas con el Evangelio. Le llaman Jezabel a esta mujer, ¿ya? Y Jezabel como una metáfora, como recordando a la Jezabel del Antiguo Testamento. No sé si ustedes se acuerdan de quién era Jezabel en el Antiguo Testamento. Jezabel era una mujer muy malvada. Ella se casó con Acab, el rey Acab. El rey Acab era rey de Israel, era un rey muy malvado, muy perverso. Y yo les voy a leer algo que aparece en Reyes que a mí me llamó la atención y lo encontré hasta gracioso. Dice así, Primera de Reyes 16:30 en adelante. Acab, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor, más que todos los reyes que le precedieron. Como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Edbaal. ¿Por qué me causa gracia? Porque dice que no le bastó con ser el más malo, sino que más encima se casa con Jezabel. Entonces realmente Jezabel era una mujer que era conocida por sus maldades. Era una mujer manipuladora. El Acab, pobrecito, andaba ahí haciéndole caso en todas las locuras que se le ocurrían a esta mujer. Ella era una sacerdotisa de Baal y de Aserá. Ella trajo, cuando ella vino desde, ella era hija del rey de Samaria, o de Siria, era hija del rey de Siria, y ella trajo todo su culto a Israel, y ella compartía, dice, diariamente la mesa con 400 sacerdotes de Acera y 450 de Baal. Baal era el dios del sol, y Baal exigía sacrificios humanos, sacrificios de bebé. Entonces esta era una mujer que era idólatra, que hacía este tipo de sacrificios, que trajo todo esto a Israel, que llevó a su marido a esto y llevó también a muchos de los habitantes de Israel a dejar a Dios de lado y enfocarse en la idolatría. Entonces era una mujer muy malvada que quedó plasmada en la Biblia como uno de los ejemplos de mujeres malvadas. Entonces esta iglesia de Tiatira, a pesar de todas sus cosas buenas, tenía una mujer que hacía recordar mucho a la Jezabel del Antiguo Testamento. Y dice que esta mujer estaba enseñando y que era, dice, ser profetisa. O sea, ella se había nombrado a sí misma profetisa, nadie la había nombrado a ella. Ella se puso a sí mismo el título de profetisa y empezó a enseñar, engañando. O sea, era una enseñanza torcida, era una enseñanza una herejía. Las herejías son verdades
a medias, verdades torcidas. Porque si a nosotros vinieran y directamente nos enseñaran una mentira, seguramente la detectaríamos. Pero cuando la verdad viene torcida, entonces empieza el engaño. Y hay muchas personas que caen en este engaño. Y ella llevaba a los siervos de Dios, a creyentes, a miembros de la iglesia de Tiatira, a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. ¿Cómo era posible ese tipo de enseñanza en medio de una iglesia que se decía de amor, de servicio, de perseverancia? Bueno, era una iglesia entonces que a lo mejor había dejado entrar un poco de la filosofía de la época. En esa época, a finales del primer siglo, estaba el gnosticismo comenzando sus primeras luces. Y el gnosticismo presentaba una idea de que el cuerpo y el espíritu eran dos cosas completamente separadas, que no tenían nada que ver una de la otra. El espíritu se relacionaba con Dios y era bueno, y la carne, bueno, podía hacer cualquier cosa y no tenía por qué ser santa. Entonces, a lo mejor por ahí venía la idea de vamos a los festivales de los sindicatos, total, lo que va ahí es nuestra carne y nuestro espíritu sigue fiel al Señor. Entonces, a lo mejor por ahí venían ese tipo de enseñanzas que había ingresado esta mujer a la iglesia. Y la iglesia no se había preocupado de defender la verdad. Había tolerado a Jezabel en medio de la congregación, no le había puesto freno. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Oye, hay una mujer que no está diciendo la verdad y tú no le has puesto freno, tú la has tolerado, tú la has mantenido ahí, no la has sacado. Entonces aquí está hablando también de una tolerancia diferente a lo que se entiende ahora por tolerancia, porque la tolerancia de la que dice acá es de mantener, de dejar algo ahí, no necesariamente que estés de acuerdo, pero que la estás dejando ahí. La tolerancia que se habla en los días de hoy es una tolerancia de que yo tengo que encontrar todo bueno, todo es verdad, nada es mentira, lo tuyo es verdad, lo mío es verdad, entonces, perdóname, pero si lo tuyo es verdad, entonces lo mío no es verdad, porque las dos verdades, ¿cómo conviven? Entonces somos tratados los cristianos como intolerantes debido a que nosotros decimos que Jesús es la verdad y la vida y que no hay otra verdad y vida. Y los que dicen que son tolerantes a todos dicen que nosotros somos intolerantes, somos intolerados entonces nosotros. Entonces dice Jesús, le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. En Tiatira vamos a encontrar tres grupos de personas. Uno encabezado por Jezabel, que son estas personas a las que Dios les ha dado tiempo para arrepentirse y no lo han hecho, que tienen el corazón duro. Dios siempre nos da tiempo para arrepentirnos. Dios es su forma de ser así. Dice en Salmo que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Dios nos da la oportunidad, nos muestra, cuando nosotros estamos pecando, Dios se acerca a nosotros, su Espíritu Santo empieza a trabajar en medio de nuestro corazón, diciendo, eso que estás haciendo no es correcto, hay algo ahí que está raro. Y Dios le había dado tiempo a esta mujer. Pensemos en ejemplos bíblicos de Dios actuando de esta manera. Por ejemplo, cuando Dios trata con David por el adulterio que había cometido David con Jezabel, con Betsabé, no Jezabel, con Betsabé. Habían pasado más o menos 9 meses entre que David había estado con Betsabé a que viene Natán a decirle lo que Dios había determinado, que ya iba a haber un juicio de parte de Dios por esto. Entonces tuvo 9 meses David para haberse arrepentido y no lo hizo. Lo hizo cuando llegó Natán y le habló directamente. Pensemos también en los hijos de Elí, del sacerdote Elí, el que crió a Samuel. Dios le dijo a Elí, tus hijos van a morir porque yo les he dado tiempo y ellos no han cambiado y no se han arrepentido. Por lo tanto, yo te informo ahora que el tiempo se acabó y que van a morir. Entonces Dios habla de que Él da tiempo, pero que ese tiempo también tiene una fecha de caducidad. Y en el caso de Jezabel, esa fecha había llegado y Jezabel no se había arrepentido. Ese es el primer grupo de personas. Luego dice, por eso la voy a postrar en un lecho de dolor
y los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. O sea, el castigo para Jezabel ya estaba determinado, no iba a tener vuelta atrás. Jezabel iba a ser postrada en un lecho de dolor. Eso puede significar una enfermedad, eso puede significar la misma muerte, pero ya estaba determinado lo que iba a pasar con Jezabel. Y el segundo grupo de personas son los que cometen adulterio con ella. Los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. Está ese segundo grupo, que son personas que todavía tienen tiempo, que Dios va a usar incluso el sufrimiento para hacerles volver. No están en las mismas condiciones que Jezabel. Jezabel ya se le acabó el tiempo. Estas personas tienen tiempo y Dios va a seguir llamándoles y los va a llamar aunque sea a través del sufrimiento. A veces nos pasa eso. No sé si ustedes han experimentado algo así. Situaciones de tribulación, de problemas. No estoy diciendo que todos los problemas sean con esta causal, pero muchas veces Dios usa la tribulación para hacernos volver, para que nos demos cuenta de que estamos lejos de Él, de que necesitamos volver. Y si seguimos avanzando, a los hijos de esta mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes los trataré de acuerdo con sus obras. Este verso tiene dos partes. La primera parte habla de los hijos de esta mujer que serán heridos de muerte. Son también del primer grupo de personas, y son los seguidores de Jezabel, que también, al igual que ella, ya su tiempo se acabó. Entonces el grupo anterior del que Dios da tiempo seguramente eran creyentes que habían sido seducidos por las enseñanzas de Jezabel. Los cristianos podemos ser seducidos por enseñanzas equivocadas, podemos ser seducidos y caer en pecado, pero Dios va a estar atento a hacernos volver, y los cristianos vamos a volver tarde o temprano, a través del sufrimiento o por las buenas o por las malas, pero vamos a volver. Pero hay un grupo, como los hijos de esta mujer, no son hijos de carne, sino que sus discípulos, sus seguidores, que tampoco iban a tener una oportunidad. Entonces, ¿cómo son estos dos tipos de personas? Los que vuelven y los que no vuelven. Primera de Juan nos explica esto bastante bien, porque dice... Este es 1 de Juan 2:19. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Entonces tenemos dos tipos de personas. Las personas que son cristianas, que son creyentes y que se desvían, y tenemos aquellas personas que nunca fueron creyentes y que esas personas no van a volver. Y era el caso entonces de Jezabel y de sus seguidores. Dice en la segunda parte de ese verso: así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Como decíamos, Jesús, Dios, conoce lo profundo de nuestro corazón, nuestras motivaciones más personales. Nosotros podemos engañar por fuera, podemos actuar de una manera y que todo el mundo crea que somos la mejor persona, pero a lo mejor las motivaciones que tenemos no son las mejores. Bueno, Dios no evalúa lo que nosotros hacemos por sí solo, lo evalúa también con la intención que había detrás de nuestro corazón. Entonces, habla aquí de que lo trataré de acuerdo con sus obras. ¿Qué tipo de obras son estas? No estamos hablando aquí de alguna obra para salvación, pues tenemos entendido nosotros por la Escritura de que no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer para obtener nuestra salvación. ¿Cierto? La única obra es la obra de Cristo en la cruz, que nos justificó y nos redimió. Entonces, ¿de qué obra se está hablando aquí? Lo trataré de acuerdo con sus obras. Bueno, en Santiago, dice en Santiago 2:18, sin embargo alguien dirá, ¿tú tienes fe? Y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Entonces está hablando de que no puede haber una fe sin obras. No puedo yo haber sido transformada por el Señor, que el Espíritu Santo haya trabajado en mi corazón y no tener ninguna obra
de arrepentimiento, ningún fruto de mi arrepentimiento. Por algo está el fruto del Espíritu: benignidad, bondad, templanza, amor, mansedumbre. Todas esas características son el fruto del Espíritu que empiezan naturalmente a darse en la vida de una persona transformada por Dios. Por lo tanto, esa es la obra de la que está hablando acá el ángel. Ahora, dice Jesús, al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Y ese era el tercer grupo que estaba. Estaba entonces Jezabel y sus seguidores, a los cuales ya no tenían más tiempo para arrepentirse. Estaban aquellos cristianos que habían sido seducidos por las enseñanzas de Jezabel y que Dios aún les daba tiempo para arrepentirse. Y estaba en este tercer grupo, que ellos no habían escuchado las enseñanzas de Jezabel y se habían mantenido firmes en la verdad. Evaluemos bien en qué situación nos encontramos nosotros delante de Dios. A lo mejor nosotros estamos pasando por un tiempo en que Dios nos está esperando y está esperando que tengamos nosotros un arrepentimiento verdadero y un cambio de actitud importante. ¿Hay algo en nuestra vida que debamos cambiar? ¿Hay algo en nuestra vida que merece ser totalmente erradicado de nuestra vida? Podemos ser como los de Tiatira. A lo mejor en nosotros hay perseverancia, hay fe, a lo mejor nosotros tenemos amor, tenemos servicio, pero a lo mejor estamos tolerando pecado en nuestra vida, a lo mejor estamos dando lugar a cosas que a Dios no le gustan. Sabemos que no hay ninguna iglesia perfecta. De las 7 iglesias que aparecen aquí, solamente 2 no tienen reproche, que es Esmirna y Filadelfia. Pero el resto todos tienen un reproche. Y no es que Esmirna y Filadelfia hayan sido la iglesia perfecta. Esa iglesia no existe. Esa iglesia solamente va a existir cuando ya Cristo haya vuelto. Pero hay cosas que el Señor no tolera en las iglesias. Y una de las cosas que no tolera es que nosotros dejemos de lado la verdad, como lo hizo esta iglesia. Esta iglesia se volcó hacia el amor dejando de lado la verdad. Contrario a lo que había ocurrido con la carta de Éfeso, que le dice a Éfeso: oye, has actuado súper bien. Tú has descubierto a los falsos profetas, te felicito, has perseverado, pero has dejado tu primer amor. Entonces tenemos a Éfeso, que se fue al contrario, solo verdad. Y tenemos a Tiatira, que no era capaz de quitar falsedades en nombre del amor. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y entonces cuál es el camino? ¿Es el amor o es la verdad? Ambos son atributos de Dios, ambos. Por lo tanto, nosotros, la buena noticia es que no tenemos que elegir entre verdad o amor, sino que ambas cosas deben estar presentes en la iglesia y en equilibrio y tomados de la mano. No puede haber verdad sin amor, porque seríamos unos legalistas y unos dogmáticos. Y no puede haber amor sin verdad, porque pasaríamos a ser unos liberales, unos ecuménicos, que todo da lo mismo, todos los caminos van para el Señor. No, hay una verdad, Jesucristo es la verdad, no hay más verdades. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces debemos luchar por mantener nuestras comunidades en verdad y en amor. Dice que a esas personas que no habían hecho caso a Jezabel, no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Les dijo, ustedes tienen perseverancia, amor, servicio y fe. Y además tienen la verdad, porque no han caído en las falsedades de Jezabel. Pero, dice, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga, con firmeza. ¿Y por qué con firmeza? Porque era muy fácil que la iglesia cayera, era muy fácil que la iglesia se soltara de la mano de Dios. Porque cuando nosotros pensamos que estamos bien, cuando nos dicen bien, lo has hecho súper bien, uno se relaja. Y en el relajo está el peligro. ¿Por qué?
porque empezamos a confiar en nosotros mismos, en nuestra sabiduría, en nuestra fortaleza y no en Dios. Y ahí está el peligro. Por eso dice, retengan con firmeza lo que ya tienen. Muy bien, pero reténganlo con firmeza. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como vasijas de barro. Aquí habla de los cristianos después de la venida de Cristo, gobernando con Cristo, gobernando las naciones. Y como una vasija de barro rota, las hará pedazos. Las estructuras de nuestra sociedad, que está lejos de Dios, serán rotas, serán hechas pedazos y serán vueltas a ser unas vasijas nuevas por parte de Cristo. Todo esto pasará y será hecho nuevo. También le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es Cristo. Cuando nosotros reinemos con Él, tendremos a Cristo, tendremos todo. Quien tiene a Cristo lo tiene todo. Y termina diciendo, el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy hemos oído, entonces retengamos en nuestra vida la palabra y la verdad que Dios nos ha compartido. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Está Dios dándonos un tiempo especial para arrepentirnos? ¿Estamos bien? ¿Estamos luchando por mantener el amor, el servicio, la fe, la perseverancia y la verdad? ¿O estamos siguiendo el amor y dejando de lado la verdad? ¿O siguiendo la verdad y dejando de lado el amor? Dios nos llama a ser íntegros, a ser sus siervos, a arrepentirnos de todo corazón. Ahí está Él, esperando que nosotros nos arrepintamos, que nos acerquemos con todo nuestro corazón, diciéndole, Señor, aquí estamos, por favor, perdóname, no puedo solo, te necesito que tú tomes el control de mi vida y que yo me pueda agarrar firmemente de ti para no desviarme hacia ningún punto, para que nadie venga con engaños, con enseñanzas torcidas a desviarme del camino que tú me has dado. Gracias, hermanos, bendiciones. Que en este tiempo de difícil pandemia estemos aferrados al Señor, obedeciéndole a Él en todo, atentos a su voz. ¿Dónde nos quiere hoy? ¿Cómo podemos servir y ayudar a nuestros hermanos, a nuestra comunidad, a quienes lo necesitan, a nuestro vecino en nuestro trabajo? Seamos hijos de Dios obedientes en medio de una comunidad como la iglesia de Tiatira. Era una comunidad que uno podría haber dicho mejor haberse ido a vivir a la montaña que estar ahí metido en la mitad de Tiatira. Pero Dios usó esa iglesia como bendición. Dios puede usar nuestra vida como bendición si somos obedientes y fieles a Él. Amén.